Hola, buenas noches. Aquí son buenas noches. Ya casi es el día siguiente. Vamos a esperar un poquito a que se nos conecte Jordi y les voy a explicar cómo hacer la metodología de este live, porque el live de 3 personas no existe, pero quería darle otra vuelta a estos live porque, bueno, hay muchos live, pero ¿por qué lo quise hacer así? Porque, ya les voy a comentar, pues ya llegó Jordi, un momentico. Ya les voy a comentar, vamos a esperar que Jordi se conecte. Jordi. Chao, chao. ¿Qué tal? Chao. ¿Cómo va eso? Hace mucho que habéis empezado. No, les quería decir, pero bueno, va a parecer que llegaste para contar. A ver, Venga, va. en Instagram, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ya cansadito, porque ya son las 11, Sí, ya son las sí. 11 de la noche, ya cansadito, pero me queda, la última poco de energía que me queda, lo he guardado para ti y para todos. Eso les estaba diciendo, que aquí es casi el día siguiente. Entonces vamos a tratar de trabajar este tema que es bien bonito, bien conciso, con las preguntas más o menos que pude sacar. Y quería comentarte rapidito que en Instagram no se permite el live de 3 personas, pero aún así yo quería hacerlo de esta manera, de forma que tú hables de tu experiencia aquí y tener a Pan Casero, que es un gran maestro también, hablando de su experiencia con las harinas de nuestro país, para que hayan las dos ideas. Ok. Te doy las gracias por a las 11 de la noche estar atendiéndonos. De nada, ya te pasaré la factura luego, ¿vale? No pasa nada. Sí. Bueno, si me la pasas en el mismo tiempo de lo que esperé hoy, por Dios. Me llamó, que lo sepáis todos, me ha llamado hace 5 minutos, a las 11 menos 5. ¡Jordi, estoy atacada! ¿Qué vamos a hacer? Y yo, tranquila. Muy bueno. Sí, relajado. Ya. Estás desaparecido. Bueno, te cuento, hay algo bien bonito en tu libro, en La Revolución del Pan, ¿verdad? Bueno, entre todas las cosas que dices en el libro, hablas de sacarle el jugo a los cereales como tal. Utilizar su dulzor, el sabor, o sea, como potenciarlo desde ellos mismos, ¿ok? Sin utilizar como cosas externas. Esto es bien interesante y de allí parten los cocidos y los escaldados de los que hablas en tu libro. Y yo quisiera que las personas que van a ver hoy este live y en adelante sepan desde tu experiencia qué son, cómo se usan, por qué los usamos y qué nos brindan en nuestros productos. Vale, venga, pues así muy resumido. Al fin y al cabo, un cocido, escaldado, como lo queráis llamar, al fin y al cabo es una harina a la que sometemos agua a alta temperatura, ¿vale? Y en la que conseguimos entonces que haya un seguido de acciones, desde unas acciones enzimáticas hasta sobre todo la gelatinización del almidón. Eso, a nivel práctico, ¿qué significa? Coger lo más básico, el escaldado, agua hirviendo, harina, choque térmico, y de golpe veo que en lugar de tener a partes iguales, por ejemplo, en lugar de tener pues una papilla, como sería agua y harina a partes iguales, pues resulta que tengo de golpe una masa muy dura. Si encima lo hago 2-1, que es lo que se suele hacer, el doble de agua que harina, pues aún es más bestial, ¿no? Porque tú notas eso, como rompes todo el almidón de la harina y se absorbe. Esto es un escaldado. La otra manera de hacerlo es con un cocido. Es el mismo resultado, pero más lento. Y obviamente no es que sea el mismo, en la teoría es el mismo resultado. O sea, llegas a romper el almidón, pero ¿cómo lo haces? Con agua y harina, en este caso el agua es fría. Lo cueces todo junto en un recipiente, 2 litros de agua, 1 kilo de harina, todo juntito lo mezclo, lo meto al horno a cocer lentamente y en 1 hora más o menos, 1 hora, hora y media, resulta que ya vuelvo a tener pues esa harina cocida, gelatinizada. He conseguido lo mismo que en el escaldado, pero un poquito distinto. He desarrollado más dulzor, etcétera. Ahora, ¿esto tiene que ser a juro en horno, en el caso del cocido? No, a ver, en casa puede ser, por ejemplo, en una olla en el fuego de casa, pero en panadería nosotros, por ejemplo, las tardes cuando hacemos los escaldados y los cocidos en la espiga de horno. Entonces ahí, pues, nuevamente con el calor residual del horno, siempre pensando en ahorrar y optimizar, pues ahí se ponen los recipientes de harina y agua, pum, dentro del horno, y en hora y media más o menos se sacan fuera, se les suele mezclar a media cocción,
se hace una pequeña, ¿vale? Un pequeño meneo para igualar, si no la parte externa del recipiente. Yo aconsejo a la gente que lo quiera hacer que utilice ollas pues un poquito más bajas, ¿ok? Para que rápidamente el calor sea casi el mismo afuera que dentro. Si utilizamos recipientes muy altos, tardará mucho. Entonces la parte de fuera ya lo tendremos escaldado, gelatinizado, y el centro no, estará completamente crudo. Exacto, sí, había visto que decías lo de los recipientes más bajos. Ok, entonces, a nivel puntual, ¿el objetivo de esos dos procedimientos sería? Vale, mira, nosotros cuando tenemos, al fin y al cabo, el almidón ya gelatinizado, ¿vale? Al incorporar eso en una proporción determinada a la masa, lo que hacemos es que estamos dando primero, humedad extra a esa masa, por un lado, ¿vale? Por lo tanto, conseguimos que más ternura, más humedad, más conservación a nuestros panes, ¿vale? Y por otro lado, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando un almidón que ya está roto, porque lo he roto con el agua caliente, he roto la estructura del almidón. Entonces, ese almidón roto es un almidón que es más fácilmente fermentable. O sea, las enzimas pueden entrar ahí y descomponer ese almidón pues, en toda la cadena de azúcar hasta llegar a la glucosa. Toda esta cadena, esto lo hacemos al aportar ese escaldado o cocido. Por lo tanto, y pequeña diferencia entre el cocido y el escaldado es que el escaldado, como es un choque térmico, no suele haber tanta actividad enzimática. Mientras que en el cocido, como tardas mucho rato a llegar a ese mismo punto de gelatinizar el almidón, como es lento, durante este tiempo hay actividad enzimática. ¿Qué consigues? Al fin y al cabo, un cocido suele ser más dulce que un escaldado, porque recordemos que el almidón no tiene poder edulcorante, ¿no? En cambio, cuando lo vamos ya degradando y lo convertimos sobre todo en maltosas, pues ahí sí que tenemos un poder edulcorante bastante alto de un 70. Si la glucosa sería un 100, pues la maltosa si la glucosa es un 70, la maltosa es casi un 40 más o menos. Una cosa, Jordi, yo vi que tú decías que utilizar más o menos no más de un 30%, si no me equivoco, de cualquiera de estos dos. ¿La razón por la cual no puede ser más? Bueno, entonces ahí ya llegamos, hemos dicho cómo lo hacemos, hemos dicho qué nos aporta y ahora vamos a decir cómo lo incorporamos. ¿Cómo lo incorporamos? El porcentaje, nosotros por ejemplo en casa vamos desde las cosas que menos llevan es un 5%, menos de eso se nota muy poco. ¿Quién suele llevar un 5? ¿Quién suele llevar? Un 5 y máximo, como tú decías, realmente nosotros no llegamos ni a 30. Para mí el máximo es 20. Entonces, ¿de qué depende? Por ejemplo, los panes que yo quiero ganar humedad, pero tampoco quiero perder en exceso corteza crujiente, pues le pongo poquito, un 5. Porque claro, a medida que yo voy ganando humedad, una miga más húmeda, que gran conservación, todo perfecto, pero al mismo tiempo pierdo crujiente, porque esa humedad también va a penalizar el crujiente, ¿vale? Eso, por ejemplo, es súper interesante para los panes integrales. O sea, para mí, una de las cosas más recomendables de hacer cocidos escaldados son las hogazas integrales. Sabes que los panes integrales siempre nos quedan un poquito secos, ¿no? La fibra del pan se seca pronto, entonces se envejece mucho más el pan integral. La manera de contrarrestar esto es con una cantidad, ahí lo pondría más grande, porque, por ejemplo, en un pan integral, a ti el crujiente te da más igual, un pan integral realmente no cruje. Por lo tanto, si el crujiente me da igual y en cambio necesito más humedad, pues en una hogaza integral puedo poner un 10, un 15 perfectamente. ¿Cuándo voy subiendo? Por ejemplo, en panes dulces. Si quiero hacer un pan dulce, especialmente si no lo quiero cargar mucho de grasas y azúcares, pues una manera de conseguir un pan blandito y tierno, como puede ser un pan de molde, un pan de caja, ¿no? Lo llamáis vosotros, ¿verdad? Un pan de molde, sí, un pan de molde. Sí, bueno, o de molde. Pues para mí el pan de molde es de los sitios donde más se puede utilizar eso. ¿Por qué yo dije lo que tú te acuerdas del curso de un 30? Porque y para mí un 30 ya es demasiado. Y por ejemplo, el 30 lo vi en Suiza, en Richmond, ¿no? Los suizos pues les encantan los panes, les da igual el crujiente prácticamente y la gomosidad les gusta en el pan. A nosotros la gomosidad cuesta un poco más de comer. Entonces, ese 30 para mí está al límite de que es un pan incomible a nivel de gomosidad. Ok. Ahora, a gustos los colores, esto depende de cada región, obvio. Pero es importante saber en qué más, en qué menos, y además de eso, depende de cómo quiero hacerlo cada quien, sin duda alguna. Ahora, tú acabas de decir algo importante, que si yo no quiero como que utilizar azúcares, sino sacar ese azúcar de allí, pero también recuerdo que tú decías que se puede utilizar sal o azúcar dentro de estos cocidos o escaldados. Sal era para el mantenimiento. Sal, ¿no? Sal era una de las... sal. Sí, sal. Sí, sí.
Pero si tú estás buscando, bueno, la sal es por mantenimiento, ¿no? Por el tiempo Solo de por eso. durabilidad. Sí, solo Sí. por durabilidad. De hecho, puede durar más o menos cuánto tiempo el cocido del escaldado. Depende, un cocido o escaldado te duran más, te pueden durar, digamos, en nevera casi puedes llegar a la semana y no pasaría nada. Porque has llegado, o sea, el objetivo de todos, que aún no lo he dicho, es pasar los 85 grados. 80-85 grados en el total. Ya sea escaldado o cocido, me da igual. 85 grados en el centro. Entonces ahí yo ya, digamos, sé que elimino cualquier actividad enzimática. Distinto, que ahora seguro me preguntarás, el tanzón o los rucs, Sí. que ahí sí que nos quedamos a medias. Entonces, esto tiene una durabilidad mucho más corta. Un escaldado cocido casi llega a la semana en un buen frigorífico. Si tenemos miedo de que no nos llegue o queremos alargarlo más tiempo, podemos ponerle la sal correspondiente a la harina, porque así luego no lo tenemos, no es meter más sal, ¿eh? Así luego no tenemos que compensarlo en las fórmulas y nos va a durar un poco más. Ah, perfecto. Es una manera de llevarlo. Ahora que hablabas de, a ver, me dijiste algo que me interesaba y, wow, a ver. Bueno, no importa. Ahora lo recuerdo. El Tanson, exactamente. Ibas a hablar del Tanson. El Tanson se diferencia de ellos a que la cantidad de agua que lleva el Tanson es mucho mayor. A veces 5 partes Sí. de agua por una harina, si no me mal no Suele ser recuerdo. eso. Suele ser eso. Ahora, ¿por qué lo hacen así? ¿Con qué fin? Yo sé que es más es asiático, es de mucho uso en Asia y que, Sí. sobre todo en panes enriquecidos y ese tipo de cosas. Pero la razón por la que esta en especial lleva mayor cantidad de agua. Vale, pues porque en el Tanson lo que quieres, lo que buscas no es tanto romper almidón de mucha harina, sino que quieres una actividad brutal a nivel enzimático. Entonces lo que haces es, lo principal del Tanson es 5-1, ¿no? O sea, 5 partes de agua, 1 de harina, y llegar a 65 grados. Incluso no quedarte, yo me suelo quedar a 63, 64. Digamos, en 65 lo que sabes es que inicia la gelatinización de aquella harina, pero lo que más te importa es que no llegas a anular la actividad enzimática. Anular la actividad enzimática. Claro, por lo tanto tú tienes una harina en la que has degradado completamente los almidones, todo lo que hay ahí. Por lo tanto, ahí sí que es un azúcar puramente fermentable y además el nivel de dulzor en un Tanson es mucho más alto. Es mucho mayor. Ahí consigues mucho dulzor. O sea, no consigues tanta humedad, fijar tanto la humedad como en comparación a un escaldado, pero sí consigues un nivel de dulzor muy alto. Y te permite, eso sí, ahí sí subir porcentajes. Por ejemplo, un panecillo dulce podría ser toda el agua el Tanson. Yo, la última receta que colgué en mi canal de YouTube, no, la última de panecillos de hamburguesa, hace una semana y media de espelta. Eran panecillos con muy poca grasa de aceite de oliva solo, súper saludables, muy poquito azúcar, tal. ¿Qué hacíamos? Un Tanson súper rápido en el fuego y era toda el agua de la fórmula, es ese Tanson o Rux. Hay gente que lo conoce como Rux o cocido de agua. Ok. Y a ver, en este momento, cocido, escaldado, Tanson. El cocido y el escaldado, tú nos decías en el curso que lo colocas como un ingrediente más en la fórmula. O sea, así como coloco la sal, como coloco la levadura, como coloco la mantequilla o lo que yo voy a colocar, puedo colocar mi cocido o escaldado. Esto cambia en el Tanson. En el Tanson sí resta, si no me equivoco, el agua y la harina que estás utilizando. ¿Puedes guiarme más o menos en cómo haría en ambos casos, cocidos y escaldados y Tanson? Sí, a ver, yo siempre eso, ya me gusta porque, o sea, si Carmen te pregunta, te termina preguntando, seguro, si resto o no la harina de la fórmula. ¡Eso lo dice! Venezolana por excelencia. Me encanta eso, que siempre estáis con la puta harina, me encanta eso. Y señor, yo siempre tengo que preguntarlo de verdad. Entonces, mirar, para mí en eso hay mucha guerra, ¿no? También decir, hostia, las masas madres, todo, se tiene que restar de la harina como se quiera. Y yo, como es para mí la masa madre o los cocidos escaldados, es una cosa que para mí nos fija, al menos en panadería profesional, porque va dependiendo mucho como veo las harinas. Claro. Porque el mismo escaldado o Tanson me ayuda, si yo tengo una harina que veo que es muy activa, pues lo que ayer ponía un 5% de escaldado, lo mejor mañana reduzco a la mitad, a un 3 o un 2,5%, porque ya es muy activa enzimáticamente, ya me da mucha humedad, ya me da mucho color, que el escaldado también da más color a la miga, etc. Entonces quiero reducir. Por lo tanto, como para mí es un ingrediente más, no quiero restaurar la harina. Dicho eso, el Tanson, igual que la masa madre, cuando son volúmenes muy grandes, ahí sí que lo podemos restar. En el caso del Tanson, el agua.
Ahí por aquí había una pregunta que poníais. Una chica dijo que hizo las hamburguesas de mi canal de YouTube y cuando las hizo en versión Tanzong le faltó agua, o sea, quedaron duras. Y cuando en lugar de Tanzong, porque yo de todo siempre digo, bueno, si quieres pasar y quieres poner agua, pon agua. Pues le quedaron bien. ¿Qué pasó? Que seguramente no me escucho bien. En el vídeo siempre se dice, si tú pones 100 de Tanzong, no lo sustituyas con 100 de agua. Siempre agua, o sea, ahí tiene que haber más Tanzong, porque de este Tanzong una parte es harina. ¿Sí? O sea, al fin y al cabo es aplicar las matemáticas y la lógica, ya está. Yo sé saber, si una fórmula lleva 1 litro de agua, yo lo quiero poner en Tanzong, ¿cuánto voy a poner? Venga, matemáticas rápidas. ¿Cómo que? No, ya va, que me estaba riendo. No me has escuchado, ¿eh? Si en una fórmula... Cristian está diciendo que eso soy yo, no soy la única que pregunta, yo me voy a defender, porque yo tengo el libro. En el libro dice... El profe te pregunta, si en una fórmula hay 1 litro de agua... 1 litro de agua. Y lo tienes que sustituir por Tanzong, ¿cuánto tendrás que poner? Bueno, 5 partes por una harina, ¿no? 500 gramos de agua. No, la pregunta es, si en una fórmula hay 1 litro de agua y tú ahora lo quieres sustituir por Tanzong, ¿cuánto Tanzong será? Todo. Claro, el litro de agua, en lugar de agua, utiliza Tanzong. Todo el ¿Cuánto litro. Tanzong total? ¿Cuánto? Todo el litro, ¿no? No, tienes que poner más. Más, 1 litro 200. ¿Por qué 200? Por la harina. Ah, claro, por las 2 partes de harina que me faltan ahí. Ya. Ahí está, tal cual. Porque lo digo por la pregunta de quién ha puesto, hostia, es que puse lo mismo y me quedó más duro el Tanzong. Obvio, porque hay una quinta parte de harina. ¿Vale? Claro, ¿ves? ¿Qué más? Ya va. Aquí dice, Jordi, ¿sabes que en Perú usamos el mosto de maíz? Aquí hacemos una chicha y el mosto de la chicha hacemos como una masa madre y hacen un pan tipo pita que se llama pan... Bueno, esto es algo que no era una pregunta. Pero si es tipo pita, ¿fermenta o no? A ver si el compañero... No, se le llama pan charla y es un pan tipo pita, dice él. Con el mosto de una chicha que ellos hacen. Ajá, voy. Mira al Cristian, ahí está el Cristian respondiendo. ¿Qué dice? No lo veo. Te respondió 1200, fue el primero a responder. Quedaste mal. Sí, quedó mal, es que no apoya la cosa. Mira, tengo varias preguntas que me hicieron, escogí algunas. Una dice, a ver, aquí vamos. Bueno, los beneficios en el pan lo dijiste, también dijiste porque hay que respetar las temperaturas por lo de la actividad simpática. En el caso del Tanzong preguntaban por qué respetaban la temperatura, llegaban hasta 65 grados, dijiste que era para seguir teniendo la actividad enzimática, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ajá. Dice que cuando hacen un pan con autólisis, pero enriquecido, ¿en qué momento colocarían el Tanzong? Pues obviamente, si estamos hablando de como todo, si hablamos de una cantidad muy grande, toda el agua es un Tanzong, o hay una cantidad muy grande, que en un Tanzong suele ser, tú no pones un 3% de Tanzong nunca, pones mucha cantidad, tiene que ser antes. Y no pasa nada, los Tanzong, los cocidos, los escaldados, a mí me es indiferente cuando los coloquéis, al principio, después de la autólisis, al final del amasado, me da igual. Sí que, obviamente, como os digo, cuando son cantidades grandes, por narices lo tenéis que poner al principio, si no tendréis un problema de hidratación de la masa, porque no habrá agua. Y después otra cosa, es una herramienta brutal para enfriar las masas. Los cocidos claro, porque lo puedes meter frío, ¿no? Lo pones frío después, al final, y ya está. No tenéis Uy, se cortó. Uy, se paró, ya va. No tiene ningún efecto ponerlo antes o después, no te variará el amasado. Bueno, pero como tú dices, si lo colocas al final, de alguna manera te ayuda en la temperatura. Algo está diciendo Cristian, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. No, he hecho así que hay un colega mío, que es un puto Marco, que está por aquí, que no tiene puta idea de pan, ni le gusta, pero está aquí para joderme la vida, seguro. Entonces, sí, para la temperatura va bien. ¿Qué más? Ok, no podía faltar. Te preguntan, ¿qué harinas puedo escaldar y cómo sé la cantidad de agua en el caso de la que vayas a decir? No sé cuál vas a decir. En tu libro aparece el centeno, en que el centeno integral, en el caso del centeno integral, haces tres veces agua, una de harina. Sí, pues siempre es recomendable escaldar las harinas de la fórmula que serán más débiles. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, una formulación en que tengo harina blanca de fuerza
y otra harina muy débil, esta será mi pan, ¿vale? Yo quiero hacer una mezcla de dos cosas. Pues obviamente la harina débil es la que voy a escaldar, porque la fuerza, ¿no? Lo que me da es estructura, no la quiero destrozar. En el momento que yo hago un tanzón, un cocido, un escaldado, cualquier cosa, el gluten se va a tomar viento. Por aquí, que hay bastante gente nueva, entonces hacemos un repaso. Cocido y escaldado. ¿Qué es un escaldado? Un escaldado es pongo agua hirviendo, 2 partes de agua por una harina, hirviendo el agua, pum, junto, lo mezclo y ya está. Y tengo un engrudo que tiene el almidón gelatinizado y esto lo puedo poner un porcentaje en la masa. El cocido es lo mismo, pero en lugar de agua escaldada, lo que hago es todo junto, el agua y la harina la meto a cocer un rato, 1 hora, 1 hora y media, lo que sea, y termino también gelatinizando la harina. Y después están los cocidos de agua o el rux o el tangzong, que sería ese nombre así más asiático, que es, en lugar de 2 partes de agua y una harina, es mucha más agua, mínimo 5 partes de agua por una harina, y ahí lo cocemos juntos, pero sin pasar los 65 grados, para que sea una bomba enzimática. Repaso rápido. Ok. Bueno. Me han preguntado por aquí, pero esto, mira, Jordi, si hago arepa, ¿puedo hacer autólisis con harina pan? Eso, obviamente, ahora ya venís vosotros. Sí, ahí viene pan casero, De todos modos, yo intuyo, y os lo digo desde el desconocimiento, que al fin y al cabo, la harina pan, ¿verdad que es una harina precocida? Sí. Bueno, vale. No sé si hay otra, pero yo uso precocida de siempre. Vale. La precocida, en cierto modo, ya tiene el almidón roto, entiendo, porque se ha previamente cocido. Por lo tanto, digamos que al fin y al cabo una harina pan, por eso se utiliza ese tipo de harina para las arepas, porque lo que queremos es esa masa luego que es tan jugosa, bueno, que es tan húmeda, ¿no? En una arepa hay tantas elaboraciones. El maíz, yo, por ejemplo, en mis parecidos dulces utilizo todos los cocidos que hacemos son con maíz, que previamente tostamos. Tostamos el maíz para dar sabores buenos, entonces choque de agua y batido, y ahí tengo una masa que me simula bastante un aroma muy chulo de una grasa, esa palomita, ¿no? Esa grasa tan buena, tan rica. Una pregunta que tienes por aquí. ¿Es recomendable entonces escaldar harina de tritor de un integral en un pan 100% integral de esta harina? Sí. Obviamente, si yo tengo un pan 100% de un tipo de harina, he de escaldar esa harina, no puedo escaldar otra. Pero sí, claro que sí, que el tritor de cualquier tipo de trigo, una espelta, un centeno, maíz, harinas sin gluten, o sea, harinas más débiles de estructura, siempre son las ideales. Y integrales especialmente, ¿vale? Porque encima, yo siempre hago escaldados integrales o cocidos integrales. Porque aparte estoy teniendo otro beneficio, que tampoco he dicho antes porque es más pequeño, pero existe, que es que aquella parte de la harina integral, aquella parte de fibra, ya la estoy súper hidratando, ¿vale? O sea, que aquella fibra que hay ahí ya está muy bien hidratada, que es uno de los grandes problemas de las masas integrales, que la parte integral, la fibra, a veces cuesta un poquito de... Por eso siempre aconsejamos autólisis en los panes integrales. Eso es una recomendación. Pan integral siempre. Siempre la autólisis, exactamente. Dice otra pregunta. Para bollería, ¿qué porcentaje máximo recomendarías del tanzón sin comprometer la estructura? Porque dicen que es como complicado amasar y formar. Sí, porque cada vez la masa también es más pegajosa. Todo este tipo de elaboraciones, esto se nota mucho con el escaldado. Yo, por ejemplo, los escaldados, que al inicio de empezar a utilizarlos abusaba bastante de ellos, me daban, como os digo, brioches y tal, un pelín demasiado gomosos, muy gomosos. Yo ahora prefiero menos cantidad, pero maximizar el sabor, ¿vale? Por eso tuesto la harina de maíz, bla, bla, bla. Pero pongo menos cantidad para evitar gomosidad. Y tú lo notas al trabajarlo. Si en una masa tú tienes un 20% de escaldado, la masa es muy pegajosa. Y con el tanzón, una masa de solo tanzón también tiene bastante pegajosidad. Yo, por ejemplo, en bollería hojaldrada nunca he utilizado, porque creo que en un hojaldre tú no buscas nada de ternura en general. Buscas crujiente, Entonces, y aparte ese tema del pegajoso no lo trabajaría bien. Para mí son las masas enriquecidas, los brioches. ¿Okay? Por aquí hay uno que pregunta una pregunta muy interesante. ¿Recomiendas usar el tanzón para una producción grande? Y para mí es el gran problema del tanzón, lo poco práctico que es. Yo dejé de utilizarlo en mis brioches por eso. Y por eso voy al escaldado que os comentaba, ¿no? Al cocido de maíz. Prefiero menos cantidad
pero es que es muy poco práctico un tanzón. Pero imagínate, tú tienes que llenar una amasadora de 50 kilos de harina y tiene que haber, por lo tanto, pues 40 kilos casi de tanzón. ¿Dónde narices haces 40 kilos que se te enfríen? Es bastante complicado. ¿Qué te ríes? De que yo me raspaste con el Tanson porque a pesar de que no, o sea, es una técnica chévere por la esponjosidad y las cosas que brinda, yo nunca la he hecho. Nunca. De hecho, en el diplomado, quien daba el Tanson era el Capi porque, o sea, yo no le tengo ¿sabes? Su respeto al Tanson porque la verdad es que, bueno, a mí sí me parece. Pero tiene mucha gracia, pero como por ejemplo un Tanson, pero aún más diluido, con mucha más agua, 30 partes de agua por una de harina, es una mezcla, nosotros en casa lo llamamos mejunje, y con eso pintamos las masas y es como un huevo. Las masas brillan al entrar o salir del horno. Y puedes pintar una pieza dulce y brilla bastante bien sin huevo. ¿Cuando sale del horno? Sí, no, antes del horno. Y también al salir bien caliente también se puede pintar y también ganas aún más brillante. Ah, mira, bueno, ahí tienen un tips para pintar los panes de manera natural. Total. A ver, escaldar en el brioche, ¿qué dices de escaldar en el brioche? Es lo que decíamos, el escaldado en un brioche lo que te aporta es una ternura extra, pero cuidado porque muchas veces en el brioche buscamos lo que decíamos el otro día, el panetone, ¿no? El deshilachado, esa suavidad, y el escaldado te da un peso, te da una gomosidad. Por lo tanto, en brioches como el que yo hago, que hago muchísimo, que es nuestro brioche estrella, de aceite de oliva, aceites vegetales, ¿no? En este caso de oliva, que lo que te pasa, ¿te acuerdas el otro día que hablábamos, Carmen, de las emulsiones, ¿no? El momento que tú haces un brioche vegano, por ejemplo, donde casi no hay emulsionantes, o si puedes tirar de una leche de soja o algo así, pero no hay el huevo, por ejemplo, que es el gran emulsionante de la panadería dulce, pues tú ahí, como tienes masas un poquito más resecas, la manera de ganar humedad es con eso. Pero cuidado otra vez con lo de la gomosidad. No se puede abusar en un brioche si no es incomible. Exactamente. Bueno, esta era la idea, porque, bueno, como te decía, yo sé que mañana tienes que trabajar otra vez y hay que estar full, pero bueno, sí quería que más o menos, porque en Venezuela muchas personas trabajan con Tanson, es una de las cosas que he escuchado que más usan, y de verdad que quería que se hablara un poquito de eso, porque bueno, se habla de mucho, masa madre, pero esto es algo que viene bastante bien, que las personas que trabajan con bollería no les va mal, como dices tú, panes de hamburguesa, panes de molde, ese tipo de cosas. No sé si quieres agregar algo más. Sí, para mí el resumen es lo ideal de todo este mundo del cocer, de los cocidos, realmente la palabra es cocidos de harina, es genial y lo invito a todo el mundo que lo haga, especialmente hay unas elaboraciones estrella. Para mí el pan de molde, porque podemos conseguir una ternura inmensa y conservación mucho más grande en un pan sin añadir mucha grasa. Y después en las hogazas de pan. Especialmente, por ejemplo, yo he pensado un poquito en aplicarlo también en Venezuela y tal. ¿Qué os encontráis ahí? Os encontráis muchas veces, lo que hablamos con Cristian, que las harinas que se encuentran habitualmente, ahora yo lo conozco como en Colombia teníamos aquella que utilizamos, que ahora también la tenéis en Venezuela y tal, ¿no? Son harinas muy fuertes, con mucha proteína, también muy aditivadas, blancas, ¿vale? A saco, súper aditivadas. Entonces, ¿qué podéis hacer? Es una grandísima manera de enriquecer bien esas harinas. Enriquecer a nivel nutricional de sabores. O sea, yo tengo una base que seguramente es muy cargada de químicos y súper refinada, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo la puedo enriquecer? Pues hago un cocido de cualquier harina, la última que encuentre, que a lo mejor es de un agricultor de ahí la zona, que no sé si el trigo va a poder panificar, o incluso de avena, de centenos, de lo que queráis, lo hago en formato cocido o escaldado, y esto se lo aporto a esa masa que, como es fuerte, me lo va a aguantar bien, y poder poner cantidades bastante importantes, ya no un 5, un 10 o un 15, porque tengo una buena harina fuerte que me lo permite, y el resultado es que tengo un pan, incluso si no tengo frigorífico y no puedo hacer un pan de larga fermentación de 24 horas, y es que Cristian me lo decía, ¿no? Le digo, hostia, ¿cuál es la fermentación normal? Yo dije, a ver, si tú trabajas bien 8 horas a temperatura ambiente, si para mí encima hay masa madre, ya es la hostia, ya puedes tener un pan bien correcto, ¿no? Pues a ese pan de 8 horas, de 12 horas, que no has podido dejar 24 porque no tienes frigorífico, hostia, mételo un 10% de cocido de harina.
va a cambiar la humedad de la miga, que para mí es el gran secreto del buen pan. La diferencia de un mal pan a un buen pan. En la mayoría de elaboraciones, hay elaboraciones donde la miga tiene que ser seca, pero la mayoría es la humedad de la miga. Es donde el pan industrial, el pan rápido, aún no ha conseguido. En otras cosas, en la corteza, en los sabores, mira, te pueden poner saborizantes, te pueden poner lo que tú quieras, pero en la humedad de la miga y después en la parte nutricional, que es ahí donde aún ganamos los artesanos, para mí esas dos cosas son los que son incomparables y el cocido te ayuda muchísimo. Mira, dice Cristian que le jodiste el tema. Seguro que le estoy dando ideas. El cabrón debe estar apuntando. ¡Joder! Jordi me ha dado una buena idea. Cristian, esto, tú piensas que yo, o sea, para Carmen, yo soy, o sea, tú eres los Rolling Stones, yo soy el telonero. O sea, ahora yo he salido ahí a tocar, la gente está comprándose la cerveza, hay un poquito de copa. ¿Quién es ese matado que está tocando? Bueno, ahora vienen los Rollins. Entonces, ahora vienes tú y hablan. No, vale, los dos. De verdad que yo sé que los dos en este tema los dos iban a dar muy, muy buenos aportes. Seguro que sí, sin duda alguna. Cris. Y bueno, los grandes maestros, ¿cómo no esperarlos? Tienes que decirle unas palabras a Cristian porque por ahí viene. Por ahí viene Cristian. Bueno, pues fue verga, ¿verdad? En cubano, porque tiene que estar lo siento, mi amor, pero me salió así. Os lo juro que si fuera argentino, hasta colombiano, cubano, me salen bien, uruguayo, pero el venezolano no hay manera. Hasta el chileno me empieza a salir bien. Pero el venezolano no hay manera. Otra cosa, por ahí mucha gente está preguntando de Colombia, que si pueden conseguir tu libro en alguna parte que tú sepas y que les puedas indicar. Sé que, sí, bueno, sabéis que sí, en Latinoamérica se consigue, pero se agotó. Sé que se ha agotado en todos los lados, pero también aquí. Y ahora me están comentando, bueno, cómo va a salir la siguiente edición. Por lo tanto, si estáis atentos en las redes, espero no en muchos días decir algo, ¿vale? Bueno, quedamos así. Cuando te lo compren, quiero que sepan que tienen que tomarse como 30 tazas de café porque esto hay que digerir. Total. Si vamos de verdad. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, Jordi. A ti, Carmen, otra vez. Y cuando quieras, aquí estoy. Ay, gracias, de verdad. Gracias por tomarte un tiempo sabiendo que tienes que irte a dormir porque te toca madrugar. Tranquila. Gracias. Si quieres te quedas para que vean lo que va a decir Cristian. Voy a estar por aquí mirando. Venga, va. Un beso. Bueno, te desconecto. Un abrazo, que estés muy bien. Te tienes que desconectar tú. Sí. Tú también puedes, pero me estoy desconectando. Chao. Chao, se va Jordi, llega Cristian. Cristian, ¿dónde está? Saluda, Cristian, saluda. Un poquito mal. ¿Dónde estás, Cristian? Pan casero. Aquí está. Ajá, ahí viene la segunda parte. Buenas. Ya, déjame. Sí, acomódate el cabello como se lo acomoda a Jordi, que no sabe cómo cortarse el cabello con máquina. Le voy a mandar a Juan que tiene que ir a enseñarle a Jordi a cortarse el pelo. Tiene que cómo se lo cortó. Ya, déjame. Estoy bien así. Estoy bien. ¿Cómo estás? Jordi, lo que pasa es que tú quieres hablar venezolano y si tú hablas venezolano nunca vas a hablar como yo porque yo no hablo venezolano, papi. Tú hablas maracucho. O sea, así como vos hablas catalán, yo hablo maracucho. O sea, el maracucho es al español como el catalán es al español. Más o menos así es la cosa. O sea, son ustedes y ya, pues y lo demás. Exacto, nosotros somos los nosotros los maracuchos somos los catalanes venezolanos. Así nos Qué fuerte. Mira, te jodieron lo que ibas a decir. Verga, sí, como ya es de antojoso, Jordi, hablar de los integrales, de los trigos venezolanos, todo eso es lo que iba a decir yo. Y que buenas noches, chicos. El telonero cantó las canciones estrellas y bueno, ajá. Ay, qué bueno que estés por aquí, Cristian. No, gracias por la invitación y bueno, estar con Jordi, bueno, él sabe lo que él sabe. Él sabe. Jordan Baker sabe, eso es correcto. Me hizo sufrir porque a las 2 de la tarde le dije, Jordi, tengo que decirte algo. Y eran las 10 de la noche y Jordi no aparecía. A las 10:55 dije que lo voy a llamar porque yo me voy a encontrar en esta casa.
Es que él se hace esperar, él se hace esperar. Pero es que me dice, pero es que hay que poner adrenalina. Y yo, mira, déjate la adrenalina, yo no tampoco. Sí, ¿Qué te iba a decir? correcto, eso es correcto. A ver, Ajá, como le dije a Jordi, pues yo sabía que el Instagram pues no permite, no deja que la gente se conecte varias gente al mismo tiempo. Pero aún así, sí. mi pensamiento personal es que ustedes son dos personas que, además de haber trabajado juntas, tienen mucha experiencia laboral de producción y por más que uno se pueda leer o escuchar o lo que sea, no es lo mismo escucharlo directamente de las personas que lo hacen, que lo han hecho y que llevan años trabajando este tipo de cosas. Por eso, Correcto. desde la perspectiva de Jordi, pues él dijo lo que tenía que decir y yo quisiera que tú, desde tu experiencia con nuestras harinas, con tu calor extremo y con lo que tú quieras, sueltes todo lo que llegas por ahí y me cuentes desde tu punto de vista, cocidos, escaldados, Tanson, has trabajado con ellos, cuáles de ellos trabajas más, quiénes te gustan, por qué te gustan y en qué panes los aplicas. Vale, buenísimo. Bueno, sí, yo, tú sabes, cuando yo hacía panadería aquí, que nunca había viajado, hace como 10 años, como unos 15 años, fue cuando yo comencé con el tema de la panadería un poquito más serio. Y cuando quise yo conocer un poquito más de todo lo que era temas, procesos, todo lo que era la panadería española aquí, no se conseguía, aquí nadie lo hacía. Y por eso fue que me fui a trabajar con Jordi. O sea, me voy a ir a la mata de donde se hacen esos desarrollos y todo. Y bueno, Jordi fue el que me abrió la puerta para ir a trabajar con él hace unos cuantos años atrás. Allí, trabajando con él, fue cuando yo yo entendí lo que era el escaldado, ¿ok? Ya lo había conocido, nunca lo había hecho, pero ahí yo conocí la utilidad de todo lo que era el escaldado. Ahí conocí el tanzón, conocí todos esos métodos de los que ustedes hablaban. Pero yo me voy a ir decantando es por lo que lo que yo he hecho y lo que me ha funcionado. ¿Ok? Una vez aprendido todos estos temas allá, una vez que yo me formé todo lo que era panadería de masa madre, producción grande en masa madre, para aplicarlo a gran escala, todo el tema artesano, y con el tema del escaldado, cuando yo llegué aquí a aplicar todas esas cosas, me conseguí con ciertas cosas. Mientras yo fui panadero casero, yo hacía mucho tanzón. Utilizaba mucho tanzón porque conseguía todas las cosas que Jordi dijo. No voy a profundizar más, pero el tanzón es muy complicado de hacer en producción. Jordi lo dijo perfectamente. Que es de todos los métodos, el cocido a baja temperatura, que es el preferido de Jordi, yo también lo hacía, pero a mí me complica porque yo aplicaba el tema, lo que hablaba con Jesús Machí, ¿ok? Yo tengo, como yo no soy el que hace todo el tiempo el pan en mi tienda, tengo mi gente trabajando para hacer eso, y yo ocasionalmente estoy ahí, producciones especiales, cuando estoy haciendo productos, esas cosas, tengo que hacer las cosas sencillas, y a mí se me complicó en operación hacer el cocido bajo temperatura. Yo tenía mis hornos de piedra, yo ponía las bandejas con el cocido ahí, con el horno apagado, lo dejaba unos 50 minutos, todo. Pero eso lo podía hacer yo. Cuando lo encargaba, bueno, la gente se distraía, se les pasaba, dejaban el horno prendido y lo que conseguían era un majarete, porque ya estaba totalmente cocido, y si no fue a baja temperatura, fue a 250 grados, entre otras cosas. Yo dije, verga, no, esto fue escaldado, nos agarramos la pieza de dominó y lo tirábamos en la amasadora a ver qué salía, pero no, nada. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a descomplicar un poco y yo voy a utilizar los escaldados a 85 grados. Exactamente en 85 grados yo hago mi escaldado. Me sirve por muchas razones. Primero, para enriquecer las harinas. ¿Ves que Jordi dijo toda vaina? No sé, me arrechera porque ella dijo tú. Pero bueno, para enriquecer las harinas. Él siempre. Para enriquecer las harinas. Y sobre todo, en los panes de molde, a mí me va espectacular. Yo tengo un pan de semillas, ¿ok? Que le pongo pasitas, le pongo ajonjolí, le pongo linaza y todas las cosas que consigo en los mercados ocasional. A veces que llegan unas semillas que otras,
yo los consigo, los hago allí. Es un pan que no lleva ningún tipo de grasas añadidas y tampoco lleva ningún tipo de azúcar añadida. Y con el escaldado yo consigo el dulzor que necesito. Además que consigo la estabilidad del pan de molde. Yo tenía un problema con el pan de molde, que cuando yo lo metía al horno, el pan crecía tanto que por los lados se me rompía, se me desgarraba todo. Y yo, entonces yo le ponía, no te imaginas la cantidad de vainas que yo inventé. Y cuando decidí subir al escaldado, porque le ponía muy poquito, cuando le llegué a subir a 20%, 15, 20%, no pongo ni más ni menos, yo conseguí en el escaldado mi aliado perfecto, tanto en estructura como en regular el salto, porque la gente dice que las harinas venezolanas son muy fuertes. Jordi dice que las harinas colombianas, cuando fue para allá, cuando nos vimos allá, que las Tres Castillos tenía 300 W. Pero resulta que esas harinas son fuertes, pero no porque el trigo es fuerte, sino porque le meten el coñazo de ácido ascórbico, ácido dicarbonamida, tantas cosas que le meten que las hacen fuertes, ¿ok? Le meten mucho mejorante de harina para... sí, exactamente. Entonces, no es un trigo fuerte, sino que una harina fuerte por mejorante. Entonces, esa fue la forma como yo pude controlar el crecimiento de los panes de molde para que no se me salieran, porque no crecieran. Además que la estructura me encantaba, el dulzor me encantaba. Yo consigo hoy día en el escaldado, yo sé que el cocido a baja temperatura te da un mejor resultado, te da un dulzor inclusive mayor, pero en mi operación de día a día, el escaldado es el que me ayuda. Ahora, ¿qué es lo que yo escaldo? Yo por lo general trato de buscar harinas integrales. Y lo último que yo logré hacer, que voy a poner en práctica cuando me llegue el molino, es que voy a utilizar trigo de Mérida, trigo de los Nevados, trigo de Moncuchíes, ¿ok? Que mi amigo David Pada, de Moncuchíes, de Alimentos Pada, él tiene una siembra de trigo canadiense que está saliendo muy bueno, que es una bomba enzimática que para las masas madres, en una hora una masa madre está, o sea, pero a todo que da. A un paréntesis. Esa bomba enzimática no puede ser un problema en el escaldado, o sea, usar el escaldado en ese caso. Mira, no, porque acuérdate que estoy poniendo agua a 85 grados. Sí, bueno, exacto. La mayoría se fue. Claro. Eso es correcto. Estoy poniendo agua a 85 grados y ya ahí se acabó todo lo que se daba. Claro. Entonces, el problema sería cuando voy a refrescar una masa madre con esa harina. Ese es el problema. Claro. Que es un problema si lo haces todo, pues si no lo sabes controlar. Pero si lo sabes controlar, vas a tener resultados, hay que probar. De hecho, me toca. Pero los escaldados con harinas regionales, con harinas autóctonas, una harina que tenga una persona que haya sembrado cerca de tu casa. En caso de los Andes, ¿no? Porque por aquí ni modo. Bueno, eso, tú usas un escaldado, yo voy a utilizar escaldado, inclusive me va a llegar un molino y voy a hacer harina fresca de ese trigo aquí, porque voy a incluir en mis panes una porción tanto de harina integral de Mucuchíes como escaldado de harina integral de Mucuchíes. Mira, yo he hecho panes y se me parece demasiado al centeno. Es increíble lo que se me parece esa harina al centeno. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué me ibas a decir ahí? Tú me estás diciendo que te va a llegar el molino y lo vas a hacer con harinas frescas. ¿Alguna consecuencia que tenga trabajar estos cocidos escaldados en harinas recién molturadas? Mira, tengo que probar. No, hasta ahora, según no hay ningún problema. Que me corrija Jordi, pero no debería haber algún problema. Y una harina fresca, una harina recién molida, una harina reposada, procesada al otro día. Me toca probar. 24 horas, ¿no? No te lo puedo, sí, hasta 24 horas. No te puedo asegurar el éxito porque no lo he hecho. Claro. ¿Okay? Pero es uno de los proyectos que tengo y por eso es que me estoy equipando en todas las cosas, porque hay que hacer cosas diferentes, hay que hacer cosas aquí, tengo que combinar los trigos venezolanos con otros trigos. Según los trigos venezolanos eran muy malos para no panificar. Tenían mucho gluten, pero el gluten era deficiente. Pero yo, con esos trigos y con técnica, lo que tú conoces,
los plegados, los reposos en bloques en formatos altos para que no se explayen. Me ha ido bien, yo he sacado panes muy buenos, 100% integral, bastante decentes, ¿ok? Bastante decentes en lo que a estructura se refiere, ¿ok? Y por eso es que te digo que se me parece mucho al centeno, porque es bien cerradito, no es nada malo, es bueno. Pero creo que hay mucho por descubrir. Ahorita con el tema de la poca movilidad que hay, es un problema en este momento y todo se va a quedar como en stand-by, pero es uno de los proyectos que tengo y estoy seguro que vamos a ir, nos va a ir muy bien. Jordi está súper pendiente de eso. De hecho, le pasé fotos hace poquito de fotos del trigo que tenemos allá en Mucuchí. ¿Ok? Le pasé fotos y él se quedó gratamente impresionado por el peso del trigo. Él me mandó a pesar el trigo 1 kilo, o sea, lo que era 1 litro de agua, y me mandó a pesar cuánto había de trigo y me dijo que según ese parámetro tenía muy buena calidad, pero falta mucho por hacer, ¿Y ese trigo que tomar ese trigo, moler. Ay. ¿Perdón? No, ¿y qué te iba a decir? Ese trigo lo podrías catalogar como que como panificable, como, o sea, ¿en qué rango? Mira, lo que te diga te miento, porque todavía no lo tengo. Cuando lo tenga, cuando lo muela, cuando haga un estudio, no sé para dónde lo voy a mandar, para que haga un alveograma, para que hagan no sé, un falling number, para donde sea lo voy a llevar, para que me le hagan estudio. Aquí hay unos molinos, no sé si estarán activos, los molinos de pastas Primor, de Polar, de Pepsi, que está aquí. Porque el de Cargill no está funcionando, no sé si el de Primor está funcionando, pero yo de alguna forma tengo que llevar ese trigo para que lo estudien, para que lo estudien bien, porque yo puedo hacer pruebas de panificación y yo puedo saber con pruebas de panificación qué es lo que estoy haciendo. Pero si tengo un estudio, una referencia, un trabajo que se le haya hecho al trigo, para saber exactamente el PL, todas esas cosas, o el W que pueda arrojar, sería mejor todavía y no estar así no voy a tirar flechas, así voy a saber de una vez lo que tengo. Es un trigo panificable, es un trigo rico y de verdad que hay mucha gente en Mucuchíe, ahí hay unos molinos centenarios de piedra que se utilizan para hacer arepas de trigo. Tú sabes que las arepas de trigo en los Andes no tienen que crecer mucho, por eso es que no se han preocupado mucho los gochos por meterle tanta técnica a ese trigo para hacer un pan espectacular con él, porque se hacen muchas arepas de trigo. Bueno, tú sabes que yo no... Y no solo eso, y no solo eso, o sea, de una u otra forma, eso es lo que lo hace tan auténtico, pues ese sabor que tienen los panes andinos definitivamente vienen de una maravilla que tienen como trigo, y modificar ese trigo sería, digo yo, a mi parecer sería una equivocación total, porque lo que los hace auténticos es su trigo, así tal cual como es. Sí, lo que pasa es que tú sabes que los trigos son unas semillas muy jodidas, ¿no? Tú no puedes agarrar trigo, comprarte un buen trigo canadiense, un trigo rojo ahí bien chévere. Tú lo metes y lo siembras y sacas un buen trigo, pero tú no puedes agarrar esa misma semilla y volverla a sembrar. Bueno, Jordi, un live de eso, por favor. Un live de eso para allá, para los gochitos de Mucuchíe, para que prueben a hacer trigo. Y yo digo, cuando vengáis, te voy a llevar para allá para que demos una vuelta y digamos cosas interesantes. Y esto está para adentro, ¿no? Esto está para adentro. Sí, eso es correcto. No, pero es buenísimo. Mira, eso en todo el páramo. Tú vas a Mucuchíe, ahí está Alimentos Pada. Me dice, yo te digo, David, vas al restaurante Alimentos Pada, ahí él te lleva para la siembra que está cerquita. A ver, no sabía. Está cerquita. No es los nevados. Ok, no es los nevados. Los nevados sí, los pueblos del sur, ahí sí que hay que echarle bola para arriba. Pero Mucuchíe es mucho más cerca que lo que yo te estoy diciendo, que tengo que ir. Me explico. Entonces, ese trigo lo usan para arepas andinas, vuelvo y repito, porque no se le ha metido mucha técnica a eso para panificar, pero salen buenos panes, se lo digo porque ya lo hice. Ya lo hice con pocos recursos. Ahora que tengo un poquito más de conocimiento, que voy a tener un molino, que voy a tener una harina fresca, ya vas a ver. Mira, aquí te están diciendo que te van a expropiar el trigo y el molino, chiroteco. No, pero si el molino ese lo meto yo en una cajita de zapatos, eso no es un molino como no, ya verá, ¿qué creen ustedes? ¿Que es un molino como el de Jordi? ¿Que hay que meterlo en un cuarto? No, papi.
Nada, es un Este va debajo de la cama, está debajo de la cama. ¿Tú te acuerdas del molinito de allá de Colombia, de Bogotá, donde molimos el espelta para el curso de Jordi? Es un molino así. Es un molino chiquito de piedra de mesa. No queda. Chiquitico. Ay, sí, un molino como el de Jordi. Sí, cuidado, no. Mira, te tenemos una pregunta aquí que Recuerda, dice, ¿se venga. puede combinar escaldado y masa madre? Es que no, sí, claro que sí, perfectamente. Lo que yo hago, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? De hecho, los panes de masa madre, los panes de semilla van con masa madre natural, van con escaldado también, 20% de escaldado, perfectamente. Aquí hay una persona que dice, cuando hablas de 85 grados, ¿a qué te refieres? ¿Que cómo llegas a esa temperatura? No, agarro el agua, pongo en la hornilla, agarro la olleta, pongo en la hornilla, la prendo fuego y prendo el termómetro y cuando llega a 85 el agua, en ese momento hago el vertido de doble de agua por 1 de harina. Por ejemplo, si voy a escaldar 1 kilo de harina, utilizo 2 kilos de agua. 2 kilos de agua, ¿ok? ¿Ok? Cuando llega a 85 grados, en ese momento hago el vertido y lo revuelvo rápido para que se empelote y queda como una masa de arepa. ¿Ok? Eso no, Jordi dice 1 semana en el refrigerador. Eso es válido para si no se te va la luz. En mi caso, no lo puedo dejar 1 semana, 2 días es suficiente. Me enfría la masa, que Jordi lo dijo todo. Me enfría la masa, es espectacular y lo hago después de la autólisis. Hago la autólisis, pongo el escaldado, pongo la masa madre y arranca toda la masa desde el principio del amasado. Eso es correcto. Bueno, pero también... atrévanse a hacer en panes integrales o atrévanse a hacer escaldados porque es espectacular, es espectacular. Yo desde que conocí el escaldado lo hice. Tú sabes que cada vez que yo voy para el espigador a trabajar con Jordi, Jordi, mira, estoy trabajando en el escaldado. Ah, no, pero es que ya no es escaldado, ahora es cocido, ya hay verga. Entonces, mira, Jordi, ya apliqué el cocido. Ah, no, ahora es el ultragénico motorizado. Y va a ver, entonces uno le mete vainas en la cabeza, los grillos, cuando ya uno cree que ya llegó al tope. No, papi, quédate quieto que ahora hay otra cosa. A ver, entonces me vuelve a uno loco. Aquí que no hay un coño, entonces él allá que quiere hacer toda vaina, entonces, bueno. Ay, mira, un resumen, Cris, bueno, por ahí dijiste que tú escaldabas la arepa, ¿no era? Es claro, yo caldo las arepas tal cual, 90 grados, yo le pongo, en estos días un video, hago doble de harina, mi receta de arepa es 100 gramos de agua por 50 gramos de harina pan a 90 grados, hago el escaldado, lo dejo y lo dejo reposar y ya está lista, con 1 gramo de agua. No, que tú pesas. Un gramo de sal, no de agua. No, pero 1 gramo de sal. No, que las abuelitas, ¿cómo le vas a decir eso a las abuelitas? Eso está muy bien. El que prendió con las abuelitas y quiero hacerla con las abuelitas y cada vez que haga las arepas le queden diferentes, usted, el que se lo va a comer es usted. Pero si me lo va a comer yo, haga mi vaina como es, porque yo no aprendí yo aprendí con mi abuelita, pero estudié la ciencia y yo llegué a ciertas cosas, a cierto nivel, que no llegaron las abuelitas porque lo hacían empíricamente. Pero sabes que si tú le dices eso a tu abuelita, te va a mandar para el coño. Yo sé, pero no importa. Mira, recuerden que todo lo empírico, está muy bien lo empírico, el que aprendió así de hacer cosas empíricamente, que aprendió porque le enseñaron, eso está muy bien. Pero señores, hay que estudiar, hay que meterse en las actualizaciones, porque los ingredientes, la harina pan de la abuelita, era la harina de maíz, era la harina pilada, el maíz pilado, no era la misma harina pan de ahorita, los ingredientes de la abuela no son los ingredientes de ahorita, todo es diferente y hay que buscar la técnica, hay que buscar la forma de aplicarla a ese nuevo ingrediente y también el equipamiento que necesitas para ese nuevo ingrediente y para ese nuevo proceso para sacar el mejor producto. Por eso es que lo empírico está muy bien, pero hay que estudiar, hay que estudiar. ¿Cuándo Pancasero saca un libro? Es la pregunta del momento. Me dejó otro libro, imagínate que a mí los libros. Ven, algún día tiene que venir las recetas de pan casero, o sea, la vida de pan casero. Ahí vamos a aprender a hacer desde mandoca, porque la mandoca también es un pan, así como lo es la arepa, ¿ok? Y vamos a aprender a hacer muchas cosas.
ahí le voy a fusilar yo las recetas a Jordi. Lo siento, Jordi, pero voy a maracuchizar alguna de tus recetas. Y la portada del libro va a ser un arroz que plátano y una mandoca. Vámonos, se acabó. Ay, bueno, fue buenísimo, de verdad, la charla, me he reído muchísimo. Gracias, de verdad. No, por favor, a ti por la invitación. Por ahí vendrán otros likes, porque, bueno, por ahí muchas personas te siguen pidiendo que hables de las harinas, hay muchas cosas, de verdad que muchas cosas que en estos momentos ayudan a muchas personas que están en su casa, las personas no importa si están en un obrador, yo creo que todo el tiempo se aprende algo, de todo el que pueda hablar siempre te va a enseñar algo. No importa cuántas veces veas lo mismo, siempre alguien tiene algo que aportar. Mira, yo siempre digo, si hay un curso de pan, de panadería que lo va a dar quien sea, métase. Si no le cuesta mucho, métase. En los live, en todos los live, entre, escuche, métase, agarra la noche, espere que el internet se ponga bueno y lo escucha todo. No, que qué fastidio. No importa, usted escuche que algo le va a quedar. Siempre es importante. Yo no me pelo los live de todo el mundo que lo pueda ver, los veo en la noche. Me pongo claro, o lo grabas. Yo los grabo. Exacto. Yo los grabo. Los grabas, los pones, los escucho, siempre se aprende. Del que uno menos cree, siempre se aprende. De mis alumnos yo he aprendido increíble. Y de verdad que es lo más bonito. Dos cosas. Ven. Una es, me ha preguntado como 30 veces quién es Jordi. Jordi es un panadero catalán que ya no está en el live, comenzó con nosotros y ahorita tenemos a Cristian Calué, que es pan casero. Llegaron seguramente tarde al live, pero lo van a poder ver por 24 horas y luego en YouTube. Y la segunda cosa es que pan casero quiere que repita la receta de la arepa. La receta de la arepa es la siguiente. Usted agarra una balanza. Si usted, en caso de que usted no tenga balanza, cómprese una. ¿Ok? Usted pone la balanza y usted pesa 50 gramos de harina pan. Y luego vas a poner el agua a calentar. Y cuando el agua con un termómetro, en caso de que no tengas termómetro, cómprate uno, porque en 85 grados te vas a quemar el dedo. Gasten cobre, no gastan cobres en cerveza y en verga, no van a gastar cobres en corotico para la cocina, verga, por favor. O sea, déjense la mamarrachada, cómprese su vaina. Cuando el agua esté en 85 grados, ustedes agarran y hagan el vertido de 100 gramos, le dan a tara para que se ponga la... coño, suman, 50 más 150. La balanza tiene un botón que se dice tara, que vos le das ahí y se pone cero. Entonces va a agarrar y usted pesa 100 gramos y comienza a revolver rápido. Revuelve rápido, mezcla y cuando todo se absorba, tapamos y esperamos 5, 6, 7 minutos. Luego hace tu arepita y la pones en el budare. Y le pones 1 gramo de sal. Agarra la sal, pesas 1 gramo de sal. De esa forma te van a quedar siempre las arepas iguales. Nunca vas a fallar. No te va a quedar ni más salada, ni más agua, ni más floja, ni más dura, ni más agua, ni nada. Eso se llama, yo he aprendido, si usted quiere aprender a estandarizar, que le quede siempre igual, esa es la manera. A mi abuela siempre le quedaban las arepas diferentes, pero siempre le quedaban buenas. Cuidado. Ay. Bueno, me voy a despedir porque si no nos van a cortar la conversa, que estuvo bien chévere. Gracias por tomarte un tiempo tú también, que sé que estás full ocupado. Bueno, quienes nos estén viendo y estén en Maracaibo, pues por ahí tienen a Pan Casero que está haciendo mucho pan y que, bueno, hasta delivery, ¿no? Tengo entendido. Claro, muchachos, soy feliz. Es lo que más me gusta. Hacer delivery es lo que más me gusta. Que si no, pues por lo menos sale. Esa viejita cuando uno llega con el pan, ay, mío, ven acá, me echan las bendiciones, me llenan el carro de santos. Porque saben que le está llevando uno el pan, eso es espectacular, eso es lo mejor del mundo. Ay, no, de verdad que sí. Bueno, un abrazo, saludos a tu esposa, abrazo a tus pequeños hermosos. ¿Cómo no? Y bueno, pronto nos volvemos a ver. Claro que sí, aquí estoy pendiente. Gracias a todos por ver. Chao. Feliz tarde.